Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día: las cifras de coronavirus en el país con el pasar de los días van en aumento. Hasta la fecha ya son más de 126,000 casos positivos. Las autoridades se muestran preocupadas, pues se han reportado más de 57,000 aglomeraciones. Han pasado 7 meses desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el Ecuador, y muy lejos de que se estabilice la curva de contagios, las mismas cifras gubernamentales evidencian un incremento significativo de los enfermos. Ecuador se encuentra en el puesto número 8 de los países con mayor cantidad de contagios en la región. Y por tomar ejemplos claros, primer día sin estado de excepción, el lunes 14 de septiembre, hubo 118,911 casos confirmados, pero ya para este 21 de septiembre son 126,711 pacientes con diagnóstico PCR positivo. Es decir, en la última semana se registraron 7,800 casos. Sin embargo, también hubo un incremento de fallecidos. Hasta hace 7 días se manejaba un total de 10,922 fallecidos en el contexto de la pandemia entre COVID positivo y probables para coronavirus. Pero por hoy son 11,095 víctimas mortales en el contexto de la pandemia entre fallecidos COVID positivo y probables. De su lado, el director del EQ 911, Juan Zapata, se muestra preocupado ante el incremento de las cifras y dice que a pesar de haber finalizado el estado de excepción, se registra una ligera disminución en cuanto a las fiestas y eventos no permitidos. Pero la indisciplina ciudadana continúa con las aglomeraciones. Hasta el momento, mire, nosotros desde que inició la crisis tenemos 57,746. ¿Pero cuántas aglomeraciones se registraron tras haber finalizado el estado de excepción? En la última semana hemos registrado 808 aglomeraciones en el país. Zapata sostiene que ya se han identificado los espacios donde se concentra la mayor cantidad de gente, pero sin embargo existe un relajamiento por parte de la ciudadanía. De que antes no teníamos manifestaciones, ahora también las estamos teniendo. Especialmente hemos visto aglomeraciones en parques, en plazas y sobre todo en paradas y en transporte público, y esto sí es preocupante. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia frente a la COVID-19, pues las ciudades en donde se registra mayor cantidad de aglomeraciones son Quito, Guayaquil y Cuenca. Informó Marilyn Jaramillo. El COE cantonal de Guayaquil resolvió eliminar la restricción por placas para la movilidad de los vehículos en el puerto principal, por lo que desde este lunes hay libre circulación. Además, se anunciaron otras medidas. La reunión del COE de este lunes 21 de septiembre trajo novedades. Se elimina la restricción vehicular por las placas. La ATM ejercerá el control de las acciones en el transporte público. Vamos a intensificar los controles con el personal de justicia y vigilancia y la Policía Metropolitana para respeto de aforo, medidas de distanciamiento y uso obligatorio de mascarilla. La consigna era que se ejecuten esas disposiciones tan pronto se terminara la mesa de trabajo. Inmediatamente los conductores reaccionaron ante lo dispuesto. Yo soy taxista informal, tengo que salir a laborar. Yo salgo a las 8 de la mañana de mi casa y regreso a las 10, 11 de la noche. Como estábamos trabajando 3 días nomás, entonces, y ahora ya no me voy a quedar hasta las 11 de la noche, sino que ya temprano busco a mi casa a buscar una meriendita, pues no. Bueno, como una medida bastante, tal vez apresurada. Es bien sabido que necesitamos la reactivación económica, pero eso ya depende de cada ciudadano también tomar las medidas precauciones. En este sentido, la Autoridad de Tránsito Municipal aseguró que deja sin efecto sanciones que fueron emitidas durante operativos ejecutados la semana anterior. Se tomó la decisión de administrativamente anular aquellas sanciones generadas durante los controles el día miércoles y durante el día jueves. Pero no fue el único cambio establecido por parte del organismo cantonal. También se dispuso la reapertura del conocido barrio de Tolerancia en el suroeste de Guayaquil. Que se trasladaban o retornaban a la calle 18, donde podemos tener más controles de bioseguridad que dispersas dentro de la ciudad. Entre otras resoluciones de la mesa de trabajo de este 21 de septiembre, también constan las siguientes. La reapertura de Playa Varadero. Se inicia el plan piloto para reabrir 20 restobares. Además, se reactivan acciones dentro del Teatro Centro de Arte, con el 50% del aforo. Las áreas sociales de las urbanizaciones. Todas las urbanizaciones pasarán por protocolos de bioseguridad que serán aprobados por esta mesa. Informó José Morales.
Nuevamente se suspenden los ensayos de la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford, luego de que un segundo voluntario sufrió un trastorno neurológico inexplicable. Por segunda ocasión, la vacuna que se encuentra desarrollando la farmacéutica AstraZeneca contra el COVID-19 vuelve a alertar sobre las consecuencias preocupantes en otra paciente. Se trata de una voluntaria británica que en la tercera fase de pruebas fue trasladada de urgencia al hospital, pues presentó síntomas neurológicos sin explicación alguna, lo que los médicos han diagnosticado como una sospecha de inflamación en la médula espinal. Ante este caso, la gigantesca farmacéutica AstraZeneca anunció que todos los estudios de la vacuna se suspendieron indefinidamente, mientras se investiga si el efecto secundario de la paciente está relacionado con la vacuna o no, lo que significa que nadie más recibirá esta inyección hasta que se complete una investigación. Ante la alerta, el subsecretario de Salud mexicano pidió no adelantar conclusiones sobre esta vacuna, en la que millones de personas tienen puestas sus esperanzas. Debemos tener conciencia de que esto ha ocurrido, pero no debemos saltar a una conclusión anticipada, porque carecería de un fundamento científico apropiado, de que la vacuna es insegura. Si en un momento dado fuera la circunstancia, podría llevar incluso a que se parara por completo el ensayo clínico. Pues México, meses atrás, anunció que una vez que estén listos los resultados de la vacuna de Oxford, se encargaría de producir y distribuirla a América Latina. Y es que si bien esta vacuna ha generado esperanza, ahora también hay preocupación, pues hace días atrás los ensayos de esta inyección fueron paralizados debido a otro percance con un voluntario que presentó mielitis transversa, pero la farmacéutica descartó que haya sido por la dosis aplicada. Sin embargo, los estudios de la fase 3 por este último caso se pausaron en Estados Unidos, pero en países como Gran Bretaña, Brasil, India y Sudáfrica sigue en marcha, donde en total al menos 18,000 voluntarios han recibido esta dosis, y a los expertos les preocupa que la compañía no haya sido más comunicativa sobre los efectos provocados en los dos pacientes luego de que se les aplicara la inyección experimental, informó Ismenia Solórzano. Lamentable. Falleció uno de los gemelos que nacieron de 27 semanas en el hospital de la policía en Quito, mientras que el otro menor está grave. Su madre, que era COVID positivo, logró superar la enfermedad. Más adelante, los detalles. Ahora les contamos que el binomio presidencial Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, por el movimiento Democracia Sí, es el primero en presentarse ante el Consejo Nacional Electoral para oficializar su inscripción. Una vez que el máximo organismo electoral recepte la documentación, tienen 48 horas para pronunciarse sobre la candidatura, si es válida o no. La efervescencia electoral empieza a sentirse en el Consejo Nacional Electoral en Quito, con las primeras inscripciones de los precandidatos que llegaron en bicicleta, en representación de la Unidad Popular. Son quienes aspiran un curul en Asamblea Nacional y Parlamento Andino. Vamos a pedir efectivamente cuentas a los políticos corruptos. Vamos a comenzar a recuperar lo robado. Y vamos llevando la voz de los que hasta ahora no han sido escuchados. Siendo Gustavo Larrea y Alexandra Peralta el primer binomio presidencial por el movimiento Democracia Sí, que oficializó la inscripción, lo hicieron de forma presencial. Una reforma del sistema educativo para que la juventud pueda capacitarse y mejorar sus condiciones de vida. Bachillerato especializado, técnico y diversificado de acuerdo a la realidad de cada uno de los cantones de la patria. A Larrea parece no preocuparle los números que pintan las primeras encuestas. Muy temprano como para hablar de cifras, realmente como que no tiene al momento mucha aceptación popular. Bueno, las encuestas nunca han aceptado en el país, así que no es temprano ni tarde. No hay que dejarse engañar por los mismos de siempre, nada más. Y este pueblo no se deja engañar. Es decir, nos pueden poner menos 10 de intención de voto. Nosotros vamos a representar una alternativa seria de cambio en el país. Comprometiéndose a impulsar una campaña con contenido sin agresiones. Creo que el país está cansado de las guerras, de las luchas y de generar bandos y de la división que hoy se ha armado en el país. Debe sancionarse la violencia. Banderas y consignas que conforman el ambiente que se vivirá hasta el 7 de octubre. Cuando culmine la inscripción de candidaturas, informó Héctor Romero. Fabricio Correa anunció su renuncia a la candidatura presidencial por el Movimiento Justicia Social. Correa denuncia que habrían de introducido nuevos candidatos ajenos a las primarias. Renunciamos irrevocablemente a nuestras candidaturas porque es inconsecuente lo actuado
con nuestro afán de que por primera vez gobierne la ciudadanía, la democracia 3D, democracia directa digital, y porque somos personas íntegras y creemos que el fin no justifica los medios, así estemos sacrificando el futuro promisorio que le queremos dar al país y que estábamos seguros de lograr. Así es, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz realizó un recorrido en las zonas afectadas por la ceniza que arrojó el volcán Sangay el pasado domingo. Aquí se tomaron varias acciones para aplacar el problema. Tras la explosión del volcán Sangay del pasado domingo, cuya ceniza afectó a 5 cantones de la provincia de Chimborazo, la vicepresidenta del Ecuador, María Alejandra Muñoz, realizó un recorrido por las zonas afectadas, anunciando que priorizarán la atención a personas vulnerables e intervendrán en el tejido productivo. Estamos constatando en el campo precisamente la afectación tanto a la población, que es lo más relevante, como al tejido productivo. El objetivo del recorrido fue realizar un diagnóstico para tomar acciones urgentes ante la caída del polvo volcánico, especialmente en 2 provincias con mayor afectación, como son Chimborazo y Bolívar. Constatando con cada uno de los ecuatorianos afectados, son 4 provincias, 2 que tienen una afectación más fuerte, Chimborazo y Bolívar, y 2 con una afectación moderada, que es Guayas y Los Ríos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó ensilaje para los semovientes, ya que la ceniza puede enfermarlos. Para algunos cultivos hay afectaciones al follaje, a la cosecha, al producto como tal y evidentemente más al pasto y a la alimentación de los animales. Ayer hemos tomado acciones inmediatas, están viniendo a la provincia de Chimborazo 240.000 kilos de alimento para animales, 200.000 kilos para la provincia de Bolívar. Se habló de ampliación de créditos y nuevos créditos para repotenciar la producción en las zonas afectadas. Levantando toda la información para que el señor presidente pueda venir con decisiones muy claras con relación a créditos, ¿bien? Y a reestructuración también de créditos. Ahora los habitantes de los 5 cantones de Chimborazo esperan que el coloso deje de arrojar ceniza. Mientras tanto recibieron kits volcánicos por parte de gestión de riesgos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Se espera que la actividad eruptiva del volcán Sangay se mantenga de entre moderada, alta y muy alta. Así lo sostiene Silvana Hidalgo, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, quien además dice que se podrían registrar hasta 150 explosiones diarias. La actividad eruptiva del volcán Sangay se hizo más evidente durante este fin de semana, cuando grandes columnas de humo se apoderaron del cielo producto de las explosiones. Y es que los pastizales, las veredas y las viviendas se llenaron de ceniza producto del coloso ubicado en Morona, Santiago. Sin embargo, para este lunes la actividad ha disminuido, asegura la directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. No hemos registrado el día de hoy explosiones de gran tamaño, únicamente pequeñas. Y tampoco se han generado nubes de ceniza que tengan un gran alcance. Pero lo que sí existe es una actividad constante del volcán, que lo más probable es que genere explosiones continuas. Vamos a tener explosiones como un mínimo de 20 y un máximo de 150. Pues se prevé, según Hidalgo, que la actividad se mantenga de entre moderada, alta y muy alta. Entonces no vemos ningún signo de que la actividad vaya a parar definitivamente. Eventualmente una erupción mayor se puede dar, pero su probabilidad será más baja. Hidalgo asegura que el volcán ya dejó de emanar ceniza en grandes proporciones. Es por ello que emite recomendaciones a la ciudadanía para que se las tome en cuenta. Es importante que usemos una mascarilla, puesto que la ceniza, especialmente la más fina, puede generar problemas en nuestro sistema respiratorio. La protección ocular, puesto que también podemos generar daños en nuestros ojos si es que nosotros recibimos la ceniza volcánica y sobre todo si frotamos los ojos con la ceniza dentro. Informó Marilyn Jaramillo. En Daule, la ceniza volcánica también afectó a decenas de hectáreas de arroz en la parroquia Las Lojas. Productores y comerciantes advierten que aquello repercutirá en el precio que desde hace varias semanas ha registrado una reducción. Tras cuernos palos,
Bajo un manto gris, desde la vegetación hasta cada cultivo de sus 8 hectáreas, subyace el principal sector agrícola de Los Lojas, en Daule. Para poder recoger el arroz, había que ventearlo con bomba para que salga un poco limpio. Las cosechadoras desafiaban al polvo volcánico del Sangay, que desde la Amazonía, este domingo, amenazó a no pocos agricultores. La máquina también le afecta bastante, se tapa el filtro de aire, hay que andar sopleteando como un motor cada día, porque antes se sopleteaba más que sea cada 3 días, ahora es todos los días. Sus propietarios advierten la ira del coloso trae consigo una factura que, como la ceniza, con todo y más de que está barato el arroz, y con todo esto que ha caído, más barato se pondrá, porque bajan enseguida los compradores. Tras el primer censo levantado por el Ministerio de Agricultura, entre Guayas y Los Ríos, se identificaron 45.457 hectáreas de banano afectadas. Acá los comerciantes de la gramínea también llevan su porción de tragedia. La saca pues están pagando $40, la saca de arroz, la saca en bruto. Sí. El que viene a hacerle como $42 en las grandes industrias. Las que se aprovechan son las grandes industrias. El gobierno emprendió la entrega de miles de kilogramos de ensilaje antes de que las cenizas terminen con lo que el COVID dejó. En Daule, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. En el tema político, el Consejo de Administración Legislativa CAL, por unanimidad, calificó 5 pedidos de juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez, por presunto incumplimiento de funciones, entre ellos el pago a jubilados y supuesta negligencia en el manejo de las asignaciones presupuestarias para atender la crisis sanitaria. Los pedidos serán enviados a la Comisión de Fiscalización para posterior decidir si pasan o no al Pleno para una eventual censura y destitución. Además, la Comisión de Fiscalización conoció las pruebas de cargo en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, que afronta un pedido de censura por supuestamente adquirir su carnet de discapacidad de forma irregular y arrogarse funciones. Todo lo expuesto denota una supuesta irregularidad. 3 son las acusaciones que sustentan el pedido de juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, según explicó el social cristiano Henry Kronfle, quien impulsa el proceso. El primer punto es la denuncia porque supuestamente Cruz obtuvo de forma irregular su carnet de discapacidad y se habría beneficiado de forma ilegítima. Lo expedito del proceso, que fue emitido por un optometrista en vez de un oftalmólogo, nunca se presentó el CONADIS cuando lo llamaron a que se presente, que obtuvo una licencia tipo E y que sin embargo seguía sin pagar impuestos hasta el año 2020. También habría entregado documentos falsos cuando en 2009 ya intentó integrar el Consejo de Participación Ciudadana. Cual deja en evidencia falta de probidad para ejercer como máxima autoridad administrativa para una institución que tiene como principal objetivo la lucha contra la corrupción. Y además, ya como presidente, habría incurrido en arrogación de funciones al expedir reglamentos del Consejo de Participación Ciudadana de forma personal. Competencia que por mandato legal, según lo dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le corresponde al Pleno del Consejo, señores. El proceso de juicio político podría llevar a la censura del funcionario, aunque en la mesa existen dudas sobre los argumentos de cargo. Estamos en un proceso de juzgamiento del funcionario público, no del candidato ni del ciudadano Cruz como tal. Que uno de los requisitos para ejercer el cargo es la probidad del ciudadano, y en ese sentido hay que verlo así. El próximo lunes 28 comparecerá Cruz para realizar su defensa y hasta el 9 de octubre se espera esté listo el informe dentro de la reestructurada Comisión de Fiscalización. Informó Carolina Basante. El proceso de licitación de la refinería de Esmeraldas está en marcha y según informó el Ministerio de Energía, hay 5 empresas internacionales interesadas. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el proceso en expertos y trabajadores petroleros. Este 21 y 22 de septiembre estará abierta la convocatoria para las empresas o consorcios internacionales que estén interesados en la delegación administrativa de la refinería de Esmeraldas. Este nuevo tren de refinación es probablemente lo que necesita el Estado ecuatoriano. Hay más de 5 empresas interesadas internacionales de gran reputación.
Como ya lo había anunciado el gobierno, esta licitación se extenderá durante 25 años y a quien se la adjudique deberá invertir al menos 2.400 millones de dólares para poner a punto la refinería. No hay absolutamente un centavo para que esto lo realice la empresa estatal, el auspicio del gobierno nacional. Esto tiene que hacerse privadamente. La publicación de los resultados de la adjudicación se hará en febrero de 2021. Mientras tanto, analistas y expertos aspiran a que el plan sea beneficioso a corto y largo plazo. Sin embargo, crea incertidumbre las condiciones que se anunciaron, pues la licitación buscaría mejorar la calidad del crudo, más no solventar el déficit de volumen de producción. Nosotros tendríamos que seguir importando. El 55% tendríamos que seguir importando. Entonces, me parece que es un proyecto muy parcial, muy limitada. Además, hay aspectos que no quedan claros del proceso. Por ejemplo, se menciona que esta no será una inversión a riesgo propio de la empresa extranjera, pues la firma adjudicada recibirá una tarifa por la refinación del crudo. Este monto saldrá del bolsillo del Estado ecuatoriano. Todo lo vamos a pagar nosotros. Eso sumará algunos miles de millones de dólares que tienen que ser pagados a través de ¿qué? De los precios de los derivados, de los precios de los combustibles que los consumidores tenemos que pagar. La incertidumbre sobre el proceso de licitación de la refinería no solamente viene por parte de los expertos, sino también de los trabajadores. Un grupo de empleados presentó una acción de protección en un tribunal de Esmeraldas y más adelante llevarán este caso ante la Corte Constitucional. Informó Carolina Basante. Lamentable. Falleció uno de los gemelos que nacieron de 27 semanas en el hospital de la policía en Quito, mientras que el otro menor está grave. Su madre, que era COVID positivo, logró superar la enfermedad. Más adelante, los detalles. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. Uno de los gemelos prematuros que nacieron en el Hospital de la Policía Nacional en Quito lamentablemente falleció. Por otra parte, la madre de los pequeños logró vencer al coronavirus. Durante 26 días luchó por sobrevivir Manuel Antonio, uno de los gemelos prematuros extremos que nacieron en el Hospital de la Policía en Quito. Lamentablemente, no logró salir del estado crítico en el que se encontraba y falleció. Es lamentable, el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, falleció Manuel Antonio. Es el segundo gemelo. Realmente para nosotros muy doloroso. Fue un paro respiratorio lo que le arrebató la vida a este pequeño. Se le dio toda la asistencia, se le dio maniobras de reanimación avanzada, se le dio medicación, pero no respondió a nada y falleció por un paro derivado de todos los problemas que conllevan la prematurez extrema que tenía, ¿no? Los gemelos nacieron de tan solo 27 semanas de gestación el pasado 25 de agosto a través de una cesárea de emergencia, pues su madre, Yesenia Torres, quien contrajo coronavirus, llegó en estado crítico desde la provincia de Sucumbíos. Ya superó la situación del virus, se encuentra actualmente en buen estado de salud. Mientras tanto, el otro gemelo aún permanece en terapia intensiva. Josué Miguel está peleándola, está luchando y Dios lo permita que sobreviva a esta situación. Está bajo ventilación mecánica invasiva, lamentablemente al momento no puede respirar por sí solo, no tiene autonomía respiratoria. Ha tenido complicaciones parecidas a las de su hermanito. Él también presentó paros cardiorrespiratorios, sin embargo, con la asistencia médica él sí pudo sobrevivir. Josué Miguel y su familia aún necesitan de la colaboración ciudadana para sobrellevar esta situación lejos de casa. Todos los días necesita medicamentos, todos los días necesita pañales, leche. Se le está proveyendo lo que corresponde a nosotros como policía, pero sin embargo, nuestra parte más. Ha habido manos generosas, ha habido personas con buena voluntad que se han acercado al hospital de la policía a colaborar con nuestros pequeños gemelitos. El bebé fallecido ya fue trasladado hasta la ciudad de Lago Agrio, en donde sus familiares le darán cristiana sepultura. En Quito informó Adriana Rojas. En Quito, más de 30 gimnasios empezaron a funcionar desde este lunes bajo un plan piloto de reactivación. Los usuarios que ingresen a los establecimientos deberán usar de manera obligatoria la mascarilla y cumplir con el distanciamiento o al momento de hacer el ejercicio.
En el primer día de apertura de los gimnasios en Quito con la nueva normalidad y con un aforo permitido del 30%, llegaron los primeros usuarios. Al ingreso se realizó la toma de temperatura, la desinfección y se verificó el uso obligatorio de mascarilla. Anhelo de varios meses de poder volver al gimnasio, volver a hacer nuestro ejercicio normalmente. En estos establecimientos se han efectuado varias adecuaciones para obtener la autorización del municipio de Quito. 30 de los 140 gimnasios que solicitaron ser parte de un plan piloto empezaron a funcionar desde este lunes. Nuestra expectativa es que la gente asista ya con normalidad a nuestras unidades, que contamos con todos los protocolos de bioseguridad óptimos para que se sientan seguros al hacer ejercicio físico en un gimnasio. Los espacios se han adaptado de acuerdo a los protocolos de bioseguridad. Deben contar con ventilación natural, distanciamiento en el área de máquinas de ejercicio, los periodos de entrenamiento de máximo 50 minutos y los procesos de desinfección deben ser continuos. 2 veces al día cerramos por 30 minutos, en este caso este gimnasio va a cerrar por más de 1 hora y media, en el que hacemos un proceso de desinfección completo con micronebulizadores. Muchos de los usuarios aseguran que han regresado a la rutina del ejercicio por salud, además de que algunos realizan teletrabajo. Debido a la misma situación pandemia, nos hemos dedicado a estar mucho tiempo inactivos. Entonces trato de ubicar un poquito de espacio para ejercitarme un poco. De manera paulatina, durante esta semana, más gimnasios se irán reactivando, tras casi 6 meses de que este sector se vio afectado por la pandemia. Informó Priscila Cadena. Los planteles educativos del país deberán realizar el juramento a la bandera de manera virtual. Según el Ministerio de Educación, las instituciones no podrán solicitar a las familias incurrir en gastos adicionales. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el COE Nacional estableció que el evento de proclamación de abanderados, portaestandartes, escoltas y juramento a la bandera por parte de los estudiantes del tercero de bachillerato del régimen Costa Galápagos y Sierra Amazonía 2020-2021 se realice de manera virtual, en aquellos lugares que fuera posible. Entendido esto, la cartera de Educación ratificó mediante un comunicado que las unidades educativas que no puedan contactarse con sus estudiantes mediante el uso de medios tecnológicos ejecutarán únicamente el reconocimiento de abanderados, portaestandartes y escoltas mediante el acta de elección. Entre otras razones, estas alternativas se mantienen en virtud de problemas de conectividad en algunas zonas del país y difícil situación económica que atraviesan las familias, por lo que se insiste desde la autoridad que las instituciones educativas no podrán solicitar a las familias incurrir en gastos adicionales. Pero aunque todo parece estar claro en torno a que no se puede realizar actos presenciales, si se va a realizar el juramento a la bandera deberá ser virtual. Si no se tienen los medios para que sea virtual, no se procederá a realizar el evento, y que está prohibido pedir a las familias generen gastos por ese concepto, a veces ni así se cumplen las disposiciones. Por ejemplo, le mostramos el testimonio de este padre de familia, a quien desde una unidad educativa le han obligado desde asistir a los repasos y en el mismo sentido a adquirir una bandera para colocarla durante el evento virtual. En mi caso, como es un colegio particular, ya estamos haciendo prácticamente un esfuerzo para pagar las pensiones y ahora incurrir en más gastos, entonces sí es difícil. Pero si a esta persona le ha tocado comprar nada más la bandera, en otros establecimientos les han pedido desde la banda, escarapela y hasta globos de helio. Ya nos pidieron el dinero para esa banda y para la placa que entregan ahí con la foto, pero de ahí lo demás es así, esa gigantografía y esa mascarilla que según iban a hacer que les compremos. Eso no he comprado. Es cierto que eran hasta flores y esos globos de helio. Si quizá esta madre de familia pudo cumplir con lo solicitado por el establecimiento, las realidades son diferentes de un hogar a otro. De ahí que el Ministerio de Educación deja normado qué se permite y qué no se permite hacer para el juramento a la bandera. Si usted cree que algo está siendo desobedecido por uno de los establecimientos educativos, recuerde que puede denunciarlo al distrito educativo que pertenece a la institución. Informó Javier Rosero. El Ministerio de Educación aprobó un plan piloto para el inicio progresivo de clases presenciales en el Cantón Arajuno, provincia de Pastaza, cuyos estudiantes no cuentan con internet para acceder a la educación virtual. Wilson Guatatuca es un motorista, brinda transporte a turistas en su canoa en el río Pastaza, en la comunidad quichua de Puerto Santana.
Afirma que no tienen internet y que sus 2 hijas, que son alumnas de un colegio de Puyo, que está a 30 kilómetros, no pueden estudiar porque las clases son virtuales. Agrega que allí hay un infocentro que está cerrado desde antes de la pandemia. Ellos ya no quieren estar virtualmente, no saben cómo hacer los deberes, o sea, porque no tenemos una comunicación formal, más claro, un internet. En el camino, 2 menores de 11 y 7 años, alumnos en San Jacinto, que transportan yuca que cosecharon para su casa, cuentan que no tienen ni idea de lo que es tener internet, y peor alguna computadora para estudiar. Pero si estos casos reflejan una realidad de varias comunidades indígenas cercanas a la capital de Pastaza, la situación es más grave en las del interior de la selva y de zonas de frontera con el Perú. En el distrito Pastaza, Mera y Santa Clara, de 234 planteles, el 70% está en la zona rural y un gran número en poblaciones de acceso aéreo o fluvial. Por ello, la Dirección de Educación trabaja en un plan de contingencia para que las clases sean semipresenciales, que los alumnos asistan un día a la semana, previa autorización de los padres de familia. La particularidad de estos establecimientos educativos son que son unidocentes y pluridocentes. En el otro distrito, Arajuno, tras una reunión de sus autoridades con la ministra Montserrat Creamer, lograron la autorización para iniciar un plan piloto en 2 planteles de su zona urbana y 2 del interior. Un plan piloto de inicio de clases progresivamente, ¿no? Un día a la semana. Ahorita lo que estamos pensando es en el bienestar de ellos y por supuesto en el de la familia y por ende la comunidad educativa. Informó Anabel Belín. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable sobre la consulta popular respecto a la prohibición de actividades mineras en 5 zonas de recarga hídrica en la ciudad de Cuenca. El sector minero rechaza la decisión. Asegura que 2 grandes proyectos se verían afectados y habría pérdidas de captación de inversión. El pedido de consulta popular para prohibir la actividad minera metálica en 5 zonas de recarga hídrica de Cuenca tiene luz verde por parte de la Corte Constitucional. La iniciativa fue presentada por el municipio de esa ciudad a inicios de este mes. Ustedes, con su voto, tendrán la posibilidad cierta de defender las fuentes de agua, las zonas de recarga hídrica. Los trámites para empezar este proceso de consulta, que no necesita la recolección de firmas, iniciarán cuando la Corte Constitucional notifique de manera formal al organismo electoral. Una vez que ya nos notifican, tenemos que ya llamar a consulta. Es muy sencillo, ya todo el proceso previo no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, sino ya cumplir con la disposición de la Corte Constitucional. El Consejo Nacional Electoral calculará los plazos y cuál será el incremento de presupuesto como posibilidad para incluir la papeleta en las elecciones de 2021. Habría que calcular los tiempos porque también hay que considerar que entra una campaña de a favor o en contra de una consulta popular, también hay que garantizar aquello. Por su parte, la Cámara de Minería del Ecuador sostiene que con la decisión constitucional se estaría perjudicando a 2 grandes proyectos que se encuentran en estado de factibilidad, Loma Larga y Ruta del Cobre. Si es que usted decía que antes minería iba a captar $800 millones en inversión extranjera, que no le quede la menor duda que puede caer al menos en un 50%. Además, advierten que Ecuador podría perder la credibilidad internacional porque cerca de 30 concesiones están en la fase de exploración. Nadie va a querer explotar a sabiendas de que la Corte Constitucional está diciendo que no se puede explotar. El mensaje de credibilidad del Ecuador es un mensaje que queda profundamente afectado. Según la resolución de la Corte Constitucional, ante un pronunciamiento afirmativo de la consulta, serán únicamente hacia el futuro las medidas a implementar. Informó Priscila Cadena. Cambiamos de tema. Asesinan con 4 disparos a un hombre en las calles Octava y Bolivia, suroeste de Guayaquil. Según testigos, los autores del crimen se movilizaban en una motocicleta. Iniciaba la semana y los disparos interrumpían la tranquilidad en la zona. 2 individuos balearon a una persona, el cual se encontraba estacionado en las calles Bolivia y La Octava en Guayaquil. Esto alarmó a todo el barrio, dejando atónitos a los moradores del sitio. ¿Cuántos disparos escucharon según lo que...? 4 dicen, 4 disparos escucharon. Pero ya te pegó en la cabeza. Sí, ahí murió. Está ahí agachado en el asiento. Me sorprendo de ver este asunto aquí,
Sí, amigo, yo vivo ahí nomás. Ahora, ¿puede pasar a su casa? Porque no puedo pasar porque está esta cuestión aquí, imagínense. En cuestión de minutos, la policía se hizo presente para empezar con las investigaciones. El fallecido había llegado al lugar por algo específico. Nunca imaginó que tenía pocos minutos de vida en el sitio. Vivía No es por aquí ese, ¿no? Pero lo valieron en la camioneta. En la camioneta mismo lo cogieron. ¿Cuántos tiros? Moto, 4 tiros le metieron. Fiscalía en el lugar para profundizar las indagaciones. Aseguran que ya están tras la pista de quienes habrían cometido el hecho. Se procedió a realizar el levantamiento del cadáver de un ciudadano de aproximadamente 32 años de edad, el mismo que se movilizaba en una camioneta mientras que él se aprestaba a dejar en una unidad educativa unos libros para sus hijos, y al momento ya de abordar dicho vehículo, 2 personas que abordan una moto. Uno de ellos procedió a realizar varios disparos en el lado izquierdo del lado del copiloto, impactando uno debajo del occipital y otro en el maxilar izquierdo. Y que ya tienen indicios. Los resultados de lo investigado pronto se dará a conocer. Se levantaron 6 indicios balísticos, presumiblemente de una arma de fuego calibre 9 milímetros semiautomática. Informó Julio César Saón.